protozolítica, pero menos peligrosa. Primero, la forma de presentación de este parásito es quiste y trofozoito. ¿Cuál de las dos sería la forma infectante? El trofozoito es el más débil. Entonces, la forma infectante es el quiste. Entonces, esto que estamos viendo así a simple vista, todos ellos son los trofozoitos. Entonces, que ellos pueden morir dentro o fuera del intestino. Una característica muy bonita, su movimiento vibratorio y giratorio, así como si estuviese temblando, así se mueve. Ese es el trofozoito. El quiste, ¿qué características va a tener? Vamos a ver ahí, lo dibuja diferente, pero tiene así más o menos la formita de un granito de arroz, tiene su barra de doble azotilo y tiene así solamente uno y dos núcleos. En esa forma lo vamos a ver al microscopio. Van a ver en el dibujo, en el diseño es muy diferente. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces acá estamos viendo solamente el trofozoito, ¿ya? Esto es el quiste. Entonces, ¿qué es lo que habla Charlie Arriaza? En las Yardiaceae, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta parasitosis es exclusivamente, en las Yardiaceae es exclusivamente de los niños. Entonces, en nosotros los adultos, no quiere decir que no nos parasitemos, pero cuando nos llega la yardia, tiene casi signos y síntomas específicos, así como la meba, dolor abdominal y diarrea. Entonces, que a veces nos confunde con otro tipo de microorganismos, como son bacterias, y no sé si han escuchado la salmonela o la salmonelosis. Nos confunde con salmonelosis, por la cantidad de evacuaciones y por el ritmo que tiene. Entonces, hablando de Yardiaceae, vean, esta parasitosis producida por este parásito que se denomina la yardia intestinal o la yardia intestinal es un protozoo flagelado. Protozoo, ¿qué quiere decir? Una sola célula unicelular. Flagelado, ¿verdad? Tiene sus pelitos para darle el movimiento. Normalmente antes se la conocía como yardia duodenale o también ahora conocida como la famosa yardia lamblia. Ese es su nombre específico. Una parasitosis exclusivamente en niños, pero no quiere decir porque seamos adultos no nos podamos contagiar. Es fácil de contagiar. ¿Dónde nos contagiamos? Van a ver aquí al frente. ¿Por qué? Por las comidas que nos van a vender. Entonces, vamos a ver cómo se contagia. Son varias las formas de contagio. Presenta en la actualidad una prevalencia creciente tanto en países tropicales como en los países no tropicales. La forma de presentación, por un lado, el trofozoito, que es la forma blanda, que es la forma débil, puede morir dentro como fuera del intestino. La otra forma, el quiste, esta es la forma infectante, la forma dura, y es la que nos va a ingresar. Entonces, en los dibujos se los hace así. La forma que lo vamos a ver en el microscopio es en esta forma, ¿ya? Bien. Acá, ¿qué vamos a tener? El trofozoito. Primero vamos a hablar de este, que es la forma débil. El trofozoito de Yardia tiene la forma de una pera, por eso se llama piriforme. ¿Qué va a tener? En la parte anterior posee dos núcleos, ¿ven? Que son más grandes, que parecen unos anteojos. Se unen entre sí por el centro con la apariencia de unas gafas, unos lentes o unos ojos. ¿Cuánto mide este trofozoito? Este tiene 15 micras de longitud por 7 micras de ancho. Entonces, esta es la forma más blanda, es forma móvil, y ella puede morir tanto dentro como fuera del intestino. Bien, seguimos en el trofozoito. Posee un diámetro longitudinal y en la parte central presenta esto, una barra de doble azotilo. ¿Cuál viene a ser la barra de doble azotilo? Pues acá la veo en grande aquí. ¿Ven? Esta viene a ser la barra de doble azotilo, que lo divide en dos metales. ¿Qué más tiene? De cuyo extremo anterior emergen 4 pares de flagelos, uno anterior, 2 laterales y otro posterior. Entonces, tiene, vean, aquí uno anterior, 2 laterales y uno posterior. ¿Para qué sirven esos flagelos o esos pelitos? Para darle el movimiento vibratorio y giratorio cuando ella se traslada de un lado al otro. ¿Qué más tiene? El azotilo es atravesado por el centro por otras estructuras que se denominan los cuerpos parabasales. ¿Cuáles vienen a ser los cuerpos parabasales? Esas dos líneas negritas en forma de una boca. Entonces esos son los cuerpos parabasales. Los dos núcleos adelante, vean, poseen núcleos centrales, por eso parecen, vean, como unos anteojitos, esos de ahí.
Entonces, y están unidos entre sí por los rizoplastos que terminan en el extremo anterior del azostilo en dos órganos puntiformes llamadas los famosos blefaroblastos. Entonces, esto vienen a ser acá, en su parte anterior, los blefaroblastos. Seguimos en el trofozoito. ¿Vean? Este trofozoito tiene la capacidad de traslación. Entonces, él se mueve de un lado al otro, que es la forma móvil. Característica es un movimiento lento, vibratorio y giratorio. Entonces esa yardia se va a mover así, entonces como si estuviese temblando, de esa forma, vibratorio y giratorio. Esa es la característica cuando vemos a la yardia. ¿En qué tipo de muestra podemos ver la yardia? El trofozoide, ¿qué tipo de muestra creen? ¿Perdón? Claro, en materia fecal, pero ¿en qué tipo de muestra sería? Blanda, pastosa o diarreica o dura. ¿Diarreica? Diarreica, ahí la vamos a ver. En unas heces pastosa o dura no la vamos a ver nunca, porque ella es frágil, es fácil de morir. Si es una materia fecal dura o si es pastosa, no va a dar para que sobreviva. Sí o sí la veo en heces diarreica o en heces líquida. A su vez es rotatorio su movimiento. Ahora vamos a este otro de acá. El quiste tiene la forma ovalada. Ahí ven, acá tiene la forma ovalada. Tiene una doble membrana, esas dos líneas ahí amarillas que la va a cubrir. ¿Vean? Y hacia adentro tiene de 2 a 4 núcleos. Aquí se han dibujado 4, aquí yo le he hecho 2. Al centro tiene la barra de un azostilo y los cuerpos parabasados. ¿Vean? Eso es lo que va a tener. El tamaño promedio del quiste, vean, es de 10 metros de longitud. Pasa. Entonces, le muestro los dos. Estas dos, entonces, es lo que vamos a ver en la parte práctica. Como tenemos muestras concentradas de casi un año hacia atrás, solamente voy a ver el quiste en esta forma de acá. ¿Ya? El trofozoito solo lo veo en esa diarrea. Si yo ahorita estoy con diarrea, contagiado por yardia, sí puedo ver las dos formas. Pero si mis heces son pastosas o son duras, solamente voy a ver el quiste. ¿Ya? Ahora, vamos al ciclo de vida. ¿Cómo es lo que nos va a atacar? La transmisión se hace de persona a persona o de animales a persona, como dijimos. Entonces, no duerman con animales en su cama, no duerman con animales en su cuarto, porque uno de los principales para que nos contagiemos de diarrea, el perro, uno de los principales. Entonces, ¿cómo se hace la transmisión de persona a persona? ¿Cómo podemos hacer? Si yo estoy con diarrea, contagiado o infectado o enfermo por diarrea, entonces le digo, muchachos, hoy es mi cumpleaños, los espero a todos en casa. Entonces, por apurado, por esperarlo a ustedes, estoy cocinando, me toca ir al baño, no me lavo bien las manos, me olvidé de lavarme las manos o me ensucio las manos. Ahí va quedando la llave. Entonces, hola Katy, ¿cómo estás? En el saludo, mano a mano, la voy contagiando. O de lo contrario, Katy, yo voy agarrando un sándwich, un pan, un refresco, Katy, tome si lo hace, se va contagiando. Es peligrosa la llave. Por eso dice de persona a persona, es directo el contagio. Los trofozoitos se localizan en el intestino delgado, se fijan en la mucosa principalmente a nivel del duodeno. Dale un ratito, dale un poco. Vamos a ir haciendo ejemplos. Boca, esófago, estómago, duodeno y el duodeno. ¿Bien? Papeles. Bien, entonces, ¿se van a fijar esto a dónde? Entonces, los trofozoitos, la forma infectante, vean cómo ingresan a través, dijimos, de los vectores. ¿Quién va a ser mi vector? En este caso, biológico o mecánico. Lo transporta, ¿no? Es el transporte. ¿Cuál sería? ¿Mecánico o biológico? Biológico se alimenta solo. Es mecánico. Entonces, en este caso sería mecánico. Dentro de esos mecánicos, el más común, La mosca. la mosca. Perfecto. Entonces, si afuera alguien defeca a campo abierto, no se olvide que el quiste en la forma infectante aguanta hasta un año. Esa materia fecal tiene quiste. Viene un vector mecánico llamado mosca, y ¿dónde se arrastra? En las patas, en las alas o en sus secreciones. ¿Dónde va este quiste? Va a los alimentos, ¿cierto? Entonces ustedes salen 10 y 10 de la mañana, tienen una clase a las 10 y 20. Señora, a veces la gente que vende el alimento se olvida de tapar los alimentos, a veces por descuido o por apurado. Las moscas, que son los vectores mecánicos, arrastran los parásitos hacia la comida. Señora, denme un sándwich y una empanada. No lo estamos viendo al parásito.
Entonces, accidentalmente nos comemos este quiste que ingresa por la boca. El quiste, ¿qué es lo que hace? Sobrepasa la tractina salival, viene por el esófago y donde cae al estómago. Sobrepasa el ácido clorhídrico. ¿Dónde se va a abrir el quiste? ¿Se acuerdan? En el duodeno. Eso, aquí se va a transformar en ¿qué? En trofozoito. De aquí donde se va a pegar, así, a la mucosa del intestino, porque ellos invaden mucosa. Entonces ellos van a venir aquí adentro. ¿Ven? Si hasta aquí yo tengo ¿cómo se llama esto? Tengo el periodo de incubación. Cuando se abre el quiste a nivel del duodeno para transformarse en trofozoito, comienzo dolores de barriga, porque el paciente se barriga, ¿cierto? Síntomas. Dolor abdominal, náuseas y diarrea. Ahí se activa ¿quién? Mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico. Entonces, al activarse el sistema inmunológico, ¿a quién va a corretear? Al trofozoito. Para no ser destruido el trofozoito, ¿en qué se transforma? En quiste. Otra vez se transforma en quiste. ¿Ven? Ese es el mecanismo de acción. Fácil, ¿no es cierto? Bien. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los trofozoitos, vean, aquí se van a localizar a nivel del duodeno, perdón, en el intestino delgado a nivel del duodeno. Ahí se van a multiplicar por división binaria y los que caen a la luz nuevamente se transforman en quiste, vean, para luego ser expulsados en la siguiente defecación. ¿Y en qué forma lo botamos? Nuevamente en forma de quiste para volver a hacer este proceso de ingreso. Ese es el ciclo de vida que vamos a tener. Bien, estos últimos, los quistes que seguimos expulsando, son eliminados por la materia fecal, pueden permanecer viables en el suelo húmedo o en agua por varios meses. ¿Cuánto tiempo aguanta un quiste fuera de tu cuerpo? Hasta un año de vida. Los huevos también aguantan hasta un año de vida. Por eso es que los vectores mecánicos los arrastran desde donde están hacia los alimentos y nosotros accidentalmente los ingresamos. Estos quistes, vean, infectan por vía oral, como hemos hablado acá. Después de ser ingeridos, persisten aquí, a la saliva, al jugo gástrico, ¿vean? Y se rompen ¿dónde? Se rompen a nivel del duodeno, ¿vean? Del intestino delgado, para dar origen. Un quiste que se rompe da origen aquí a 4 trofozoitos. Entonces, este de aquí, como tiene entre 2 a 4 núcleos, un solo quiste que se rompa me da origen a 4 trofozoitos. ¿Vean? Uno solo. Si nos comemos 10 quistes, ¿cuántos nos van a hacer? 40 trofozoitos. Los trofozoitos no son infectantes cuando entran por vía oral. ¿Por qué? Porque ellos se destruyen fácilmente y la acción de la saliva los va a destruir. Cuando son eliminados en las heces diarreicas, estos mueren en el interior. Entonces, el trofozoito puede morir acá adentro o afuera de mi cuerpo humano. Por eso es que son los más débiles y no aguantan las infecciones, se retiran. Solo el quiste es el que va a aguantar. Bien, ese es el mismo ciclo de vida que vamos a pasar. Ahora, hasta ahí ven el parásito que describimos. De aquí para adelante solo hay signos y síntomas. ¿Qué es lo que nos va a causar? La patología o la patogenia afecta, ven, principalmente, dijimos, al intestino delgado a nivel del duodeno. A nivel del duodeno y a nivel del yeyuno. Principalmente al duodeno, donde se produce una inflamación cataclán de la mucosa, vean, y alteración de la absorción de los nutrientes. Entonces, esta acción se hace por fijación de trofozoitos por medio de ventosas y dan origen a la inflamación cataclán. Esos trofozoitos entonces se pegan a la mucosa del intestino, se pegan aquí a la mucosa del intestino a través de sus ventosas. Vean, ¿y qué es lo que nos puede causar? Nos puede causar esto, un síndrome de mala absorción. Vean, ¿por qué creen que puede causar los trofozoitos acá síndrome de mala absorción? Ahora, vamos volviendo a la parte de atrás, histología y un poco de anatomía. ¿Por qué creen que nos puede causar ¿por qué creen que nos causa un síndrome de mala absorción? En esta parte clínica. Pérdida de peso por peligro de la diarrea. Pérdida de peso por diarrea, uno también, perfecto. Hace daño, perfecto. Daño a la célula, perfecto. ¿Provoca úlceras? ¿Por qué provoca úlceras? Provoca úlceras, perfecto. Antes de todo, también todas las respuestas, excelente. No se olviden, claro, todavía les toca hacer fisio 2 por la parte digestiva. Por la parte anatómica, el estómago es una bolsa reservoria de alimentos. El intestino, todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno e hilo. El duodeno, por su parte fisiológica, solo el duodeno absorbe
65 a 70% del alimento. Lo que no absorbe el duodeno lo absorbe el yeyuno, y lo que no absorbe el yeyuno lo absorbe el ilio. Ahora, ver, ¿por qué nos puede dar un síndrome de mala absorción? Si yo acá tengo 10 quistes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dijimos, un quiste da origen a ¿cuántos trofozoides? 4. 40. Entonces acá voy a tener 40 trofozoides. ¿Y ellos dónde se pegan? Dijimos, a la mucosa. Entonces, si yo tengo 40 trofozoitos, vean, 40 trofozoitos, se va a llenar todo esto. Entonces, ¿el alimento va a ingresar a la mucosa o no? No. No, por eso que viene el signo de mala absorción. Y si somos niños o tenemos niños, entonces ello va a repercutir en la nutrición, en el crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso es que es peligroso. Si dejamos esos 40 trofozoitos, se vuelven a enquistar. Entonces, si vuelven a reventar esos 40 quistes, nos da origen a 400 trofozoitos. Si lo dejamos todo ello, ¿qué me puede dar? Microulceraciones, posteriormente necrosis y luego la perforación intestinal. La patología principal, vean, se encuentra en infecciones masivas. Mientras más quiste, me puede dar origen a más trofozoitos. En cuyo caso, la barrera mecánica, vean, creada por los parásitos y la perforación intestinal, puede llegar a producir un síndrome de mala absorción. Bien, ahí vamos a tener. Ahora, la transmisión. ¿Cómo es que vamos a transmitir este parásito? Vean cómo se va a transmitir. El método de transmisión más frecuente es a través de los alimentos, agua contaminada, materia fecal, o que tengan los quistes procedentes, vean, de algún animal. Vamos a ver. La leishmaniasis se transmite mediante la ingestión sí o sí del quiste, porque esa es la forma infectante. Que son infectantes tan pronto salen de la materia fecal. Hay cuatro mecanismos para hacer esta diseminación. ¿Cuáles son esas cuatro? La diseminación se hace por 4 mecanismos. Uno, más o menos, el que habíamos hablado, de persona a persona. Segundo, por agua, el más común que vamos a tener. Vean, transmisión por alimento y la transmisión por reservorios animales. A través de estos 4 mecanismos nos llegan las yardias o las yardias. Vamos al primero, vean, el más común que vamos a tener de persona a persona, vamos a hacerlo más específico. ¿Dónde ocurre esto? Sucede principalmente a través de las manos contaminadas, como habíamos dicho. Si una persona ahorita aquí en el grupo tiene yardia, vean, va al baño, no se lava las manos, se mancha las manos, o no se hace buen caso de las manos, van quedando las yardias ahí. Entonces, al saludarnos, al agarrar algún alimento y pasárnoslo ahí en la yardia, vean con materia fecal, lo cual ocurre frecuentemente en escuelas, guarderías y en el ambiente familiar. En las escuelas o colegios, por la cantidad de niños que hay. ¿Los niños tienen buen hacer las manos? No. A veces ellos orinan, defecan y no se lavan las manos. Van con el compañerito, hola, o toma esta comida, esta fruta, esta manzana, ahí se van contagiando. En la guardería, por el hacinamiento, vean, y en el ambiente familiar. Si aquí en mi cuarto vivimos con 7, 10 personas, hay niños, uno que se contagia, nos va a contagiar a los demás. Este tipo de transmisión sucede también en homosexuales hombres. Vean, ¿por qué creen que es homosexuales hombres? Por el sexo anal. ¿Solo por el anal? Por el sexo anal, sexo oral. No se olviden, porque estamos despidiendo quistes y trofozoitos por el ano. Al tener la relación oral, ¿por dónde van a ingresar los quistes? ¿Por el ano o por la boca? Por la boca, entonces por la relación sexual oral. No se olviden. ¿Ya? ¿Ah? Bien, entonces esa es pues más que todo en los hombres, ¿ven? Más que todo en los hombres. Esa es la primera transmisión de persona a persona. Lo mismo como les dije, si yo tengo, por ejemplo, hoy día quiero invitarlos a todos a comer, estoy con yardia, me ensucio, me contamino, me contagio la mano, si no me las aseo, sí o sí lo voy a contagiar a usted. La primera transmisión. La segunda, la más común, ¿le gusta la piscina? ¿Ah? Es para que lo invite a casa. Si quieren. El año pasado daba clases de la piscina, no, Katy. Es la principal fuente endémica y epidémica para hacer las yardias. Es la más común, la más peligrosa. Es más posible, ¿ver? Lo más posible en arroyos, en el campo, en los estanques, en los acueductos rurales que son contaminados. Entonces, si a mí me gusta la vida de campo, crío vacas, perros, caballos, bueno, cualquier animal. Uno, en el campo no hay agua potable.
Segundo, ¿qué se utiliza? Agua del río, agua de alguna noria, de algún pozo, de algún estanque. Bien, entonces, vean, si yo soy con mi casita, vean, y tengo cerca un río, ocupo estas aguas, ¿cierto? Para mi consumo diario. Vean, de otro ladito que tengamos, vean, hay gente que no tiene baño higiénico, son letrinas. O a veces que directamente acá en el río comienzan a defecar. Entonces, si esa materia fecal cae contaminada, es la más común o la fuente endémica y epidémica para que se disemine la llaga. Esa agua viene, vean, y yo lo ocupo. Muchas veces la gente en el campo no la hierve el agua, directamente la ocupa. Una de las más principales. Donde la hallo en arroyos, vean, en estanques, en acueductos. Entonces, si algún animal, entonces lo defeco acá a campo abierto, no te olvides, viene la vaca, come el pasto, se puede infectar. Viene el chancho, se come todo lo que haya a su paso. Viene el pollo, va picoteando. En los animales podemos infectar. Lo mismo ocurre en irrigaciones con aguas negras o abonos en materia fecal. Bien. Todo esto es mi chaco. ¿Y qué es lo que hago? Yo siembro. ¿Qué es lo que viene abajo? Papa, lechuga, zanahoria, todo esto. Ocupo estas aguas, vean, de ríos o aguas de algún acueducto, y si están contaminadas, lo voy a contaminar todo lo que viene a ser las verduras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Traigo acá al súper, lo dejo en el súper, y ustedes al comprar, al no lavarlo, ahí se van a infectar. También puede haber transmisión, vean, en las piscinas contaminadas. Ojo, esto van a tener en cuenta. Si le digo, muchachos, vamos a la piscina hoy en la tarde, y si hay alguna persona con giardia, entonces la giardia la puede expedir en agua. ¿Ven? Y ven que dijimos, el agua es la principal fuente para que esto se disemine. Vean, ahora, la concentración de cloro usada normalmente en piscina no lo destruye aquí. Pongámosle, estamos 4 o 5 personas ahí en la piscina, y si un niño está con diarrea y está con giardia, puede despedir la giardia en el agua, y ahí nosotros la vamos a adquirir. Entonces, mucho cuidado en esa parte. ¿Ya? Ese es el segundo mecanismo de transmisión. El tercero, la transmisión por los alimentos. ¿Ya? Los manipuladores de alimentos infectados, ¿ya? Por este parásito, pueden transmitirlo a través de las manos o de los alimentos crudos. Aquí casi hago referencia a lo mismo que hicimos anteriormente. Si soy reponedor de verduras o de fruta, un ejemplo, aquí en el ICE, llega el camión, comienzo a acomodarlo todo. Estoy con diarrea, voy al baño, estoy apurado porque tengo que irme al otro súper, medio me lavo las manos o no me lavo las manos. Los voy a contaminar los alimentos, ¿cierto? O la envoltura que tienen los alimentos. Entonces, ustedes van a hacer sus compras aquí al súper, aparentemente se ve bonito, bien presentable, pero no lo vemos a los parásitos. Entonces, ahí es donde ustedes se van a contagiar. O muchas veces sacamos, por ejemplo, esa fuentecita, sacamos lechuga, sacamos zanahoria, y como sabemos que es del piso o de cualquier otro súper, aparentemente decimos que está lindo. No la lavamos directamente la consumimos. Ahí es que nos vamos a infectar. Lo mismo ocurre con los alimentos contaminados que vienen del agua o que tengan aloquín. Ahora, entonces acá la cocción o la ebullición hace que se destruya aloquín. Entonces, tercer mecanismo de transmisión, los alimentos contaminados. Y el último, como les dije, no duerman con sus animalitos, ¿vean? Son bonitos, pero ¿qué es lo que tienen? Genotipos, ¿vean? Entonces ellos crean estos parásitos. Ustedes llegan más tarde de aquí de la universidad, llegan a casa, el primero que sale a recibirnos es el perro, porque nuestra familia no nos recibe a veces. Es así a veces. Entonces, viene el perrito contento y ¿qué es lo que hace? Nos lame la cara. Ahí hay que tener cuidado. ¿Ven? Se ha comprobado la transmisión primero por castores que viven en agua contaminada. Segundo, algunos autores afirman que los perros y otros animales tienen genotipos para llaves, que son infectantes para el hombre. Entonces hay que tener cuidado. Si tienen genotipo, ellos defecan a campo abierto. Puede venir otro animal a contaminarse, pero ellos defecan aquí en el agua. Y si nosotros ocupamos esta agua, nos podemos contagiar de llave. Por las heces fecales, porque es ahí donde más se contagia, en las heces, porque ellos botan en las heces fecales, entonces en su saliva también. Sí, pero a lo que me refiero, uno no va a ir a agarrar para inhalar o se inhala. No, sino que de forma accidental nosotros la adquirimos.
A veces decimos, pucha, la materia fecal está seca, no le damos importancia. A veces descanso, va y la pisa. O dice, pucha, esa caca que está seca, a veces hasta con la mano la alzamos. Entonces directamente con la mano la alzamos, ahí nos estamos contagiando. No se olviden que este dura hasta 1 año de vida. El perro de feco hoy día, mañana es jueves, viernes, hasta sábado se seca la materia fecal. Yo voy y la agarro, aparentemente no tiene nada, voy y la boto, me va quedando los huevos con los quites en la mano. Ahí está el detalle. Muchas veces no nos lavamos. Pero si dicen que si así no lavemos las manos, el quiste va a seguir en las manos. Va a seguir, pero entonces va a ser menos peligroso. Ese es el detalle, va a ser menos peligroso. Bien, entonces esos son los 4 mecanismos que tenemos para la transmisión. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar los signos y síntomas? Vean las manifestaciones clínicas. En zonas endémicas, la mitad de las personas con parásitos generalmente son asintomáticos. ¿Por qué? Porque ellos hacen el periodo de incubación. Entonces, hasta aquí, hasta el estómago, es un periodo de incubación. ¿Cuándo da signos y síntomas? Cuando cae al modelo, se abre el trofosfoito y ya comienza a darle todo el malestar. Para desparasitar, doctor, ¿cada cuánto entonces sería recomendable? Cada 3 a 4 meses. Cada 3 a 4 meses. En niños, porque nosotros adultos es difícil. Podemos hacerlo 1 o 2 veces al año nosotros adultos. En niños cada 3 a 4 meses. ¿Ya? Ahora, vean, los síntomas principales, uno, el dolor abdominal, que nos puede dar de cualquier otra forma de dolor abdominal. Dolor abdominal difuso y diarrea, eso es lo característico. La gente me dice, me duele la barriga, me va a tener mucho adelante para él. En la forma crónica se presenta un síndrome de mala absorción. Entonces, muchas veces dejamos que esto pase de agudo a crónico. Entonces, yo ahorita anoche me fui a cenar al frente, me fui aquí al Patolandia, que es tan bueno, ¿verdad? Viendo doble porción de arroz, no me olvido. Entonces, anoche fui a cenar, entonces me contagié con diarrea. Entonces, ahí estoy haciendo un proceso agudo. Entonces, empiezo con dolor abdominal, empiezo con diarrea. Le digo, mamá o abuelita, estoy con dolor de barriga y me da diarrea. No nos da ningún antibiótico, pero a veces nos hacen una manzanilla, nos hacen un té o una canela. ¿Nos pasa el dolor, cierto? No lo matamos al parásito. Pasa de agudo a crónico, y es en crónico donde vamos a hacer el síndrome de mala absorción por la cantidad de parásitos en el intestino delgado. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener acá? En diarreasis aguda, ¿ven? Cuando nos ingresa la diarrea. Es más común en viajeros no inmunes. ¿Por qué? Porque no tenemos anticuerpos con la diarrea. No sé si alguna vez les ha pasado. Las personas que viajan al extranjero van muchas veces en flota de aquí a ustedes. Algunas personas que van de aquí al interior, van a La Paz, van a Cochabamba, van a Sur, van a Cundá. No sé si les ha pasado que al punto que llegan, o llegan estreñidos o llegan con diarrea. No sé si les ha pasado. ¿Nunca? Hay algunas personas que dicen, escucha, me tranqué, me hizo mal el viaje. Otras personas dicen, escucha, comimos en tal parte y me dio diarrea. Entonces esas son las personas, son los viajeros, vean, los viajeros no inmunes, aquellos que le dan la diarrea, porque en cierta parte donde para la flota son zonas endémicas, que quiere decir que hay mucha prevalencia del parásito y las personas que preparan el alimento ya están contagiados. No hay una buena manipulación del alimento y es ahí donde nos va a ingresar el alimento. Contagio de persona a persona, contagio directo. Doctor, ¿pero por qué se tranca? En algunos casos se trancan los pacientes. ¿Por qué? Porque hay un trastorno a nivel del intestino. Entonces deja de absorber líquido, entonces la materia fecal se seca, se endurece, el intestino grueso pierde el peritatismo y se acumula la materia fecal. Por ello. Entonces pierde el movimiento del plexo mioentérico, entonces que hace que haga las contracciones musculares. Dígame. En Brasil hay algo que fiscaliza la manipulación de alimentos acá también, ¿o no? En zonas endémicas presentan, vean, y se presentan aproximadamente 1 a 2 semanas después de su llegada. Hay pacientes que normalmente anoche comieron y ya hoy comienzan con signos y síntomas. Hay pacientes que todavía el periodo de incubación es un poquito más largo y esto después de 1 a 2 semanas comienza a aparecer. ¿Cómo comienza? Después de su llegada, diarrea acuosa, entonces son líquidas, entonces es agua esa diarrea.
que puede cambiar a esteatorrea, que quiere decir la S-esteatorreica. Entonces, que es grasa, o sea, materia fecal combinada con grasa. Entonces, eso es lo que se va a botar, S-esteatorreica. Y las S-lientéricas de olor muy fémido, que quiere decir que son muy fuertes en su olor. Entonces, si yo tengo gran cantidad de diarrea y tengo S muy olorosa, me puede confundir con una salmonelosis, ese ya es por bacteria. ¿Vean? Pero tiene otras características la salmonela, entonces tengo que hacer diagnóstico diferencial. Hay náusea, hay distensión abdominal con dolor, vómito y ocasionalmente pérdida de peso. ¿Por qué la pérdida de peso? Por las diarreas acuosas que vamos a tener. Entonces se elimina sodio, se elimina potasio. Una característica de la diarrea de los viajeros, debido a la diarrea, es que dura de 2 a 4 semanas. Se acompaña en pérdida de peso en más de la mitad de los casos. Entonces, de 2 a 4 semanas nos puede durar la diarrea. Entonces, los primeros días son grandes evacuaciones, 6, 8, 10 deposiciones al día. Luego va bajando esas deposiciones, van pasando los días y ya lo hago crónico. Vean, después de 4 semanas ya se vuelve crónico. El crónico ya cambia la materia fecal. Entonces, ¿qué quiere decir? En la mañanita si hago, puedo hacer blando, puedo hacer pastoso o puedo hacer diarreico. Al mediodía puedo hacer blando, pastoso o diarreico. Ya no es diarrea todo el tiempo. Solo en agudo es diarrea. En crónico ya hay cambios en el trastorno de la defecación. ¿Se puede llegar a curar el crónico? ¿Cómo? ¿Se puede llegar a curar el crónico? Claro, se cura el crónico. Vean acá en la mitad de los casos. Y se pierde bastante peso primero por las diarreas que se va a tener. Algunos pacientes dicen, escucha, me cayó bien tener diarrea porque estoy más flaco. Pero tengan en cuenta que se pierde peso, se pierde sodio, se pierde potasio, se deshidratan los pacientes. Aquí, ahora vamos a la crónica. Vean, aproximadamente 30 a 50% de los casos sintomáticos se convierten en crónicos. Vean, todos los que tienen síntomas, casi el 50% pasa a ser crónico. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo dejo esto. Entonces le digo a mi madre, mamá o abuelita, sigo con diarrea, otra vez me está doliendo el estómago. Me sigue dando algún tecito, manzanilla, canela, alguna hierba. ¿Me quita el dolor? No me quita el parásito. Entonces lo hago crónico. Digamos, por eso, 30, 50% de los sintomáticos se convierten en crónicos. Y al volverlo crónico, que hago un síndrome de mala absorción. De acuerdo, dijimos, en el mecanismo de acción de los parásitos, de acuerdo, uno, a la cantidad del parásito, a la localización del parásito y al mecanismo de acción que tengan, que nos pueden hacer. Microhemorragias a simple vista. Si yo lo llevo a un microscopio, son grandes hemorragias. ¿Qué nos pueden hacer después de las hemorragias? Ulceraciones. Y después de las ulceraciones, perforaciones. sí viene la perforación. Eso si lo dejamos más claro. Doctor, y, o sea, obviamente, esto solamente se puede eliminar con antibióticos. Con antiparasitarios. Antiparasitarios. Y no hay remedios caseros. Hay remedios caseros. Hay muchas personas que utilizan semillas de papaya, porque según son picantes y hacen la eliminación. Ajo. El ajo antimicótico, más que todo. Es antimicótico. Oye, doctor, ¿y esa semilla de papaya es así o licuada? Se la licua con leche, entonces es picantita. Ahora, hay otras personas que prefieren purgarse, entonces se toman Leche de magnesio. Leche de magnesio. Toman leche de magnesia, algunos puro o leche de magnesia mezclada con Coca-Cola, entonces purga más. Con Hay, agua. Con agua, no lo he visto puro. sí, hay otros con Coca-Cola que no mezclan, dicen que Coca-Cola cero normal. Cero normal. Ahora, hay otras personas que utilizan sal inglesa, no sé si han escuchado. Sí, la sal sí. inglesa. Solo que es con sulfato de sodio, solo que es un poquito feo, es como si chupasen Amarguísimo. es de fierro, es amargo, pero es uno de los más fuertes para hacer ¿cómo se dice? Para hacer las purgas. Entonces, una vez purgado, provocamos diarrea y ahí sale todo. ¿Ven? Eso es uno, si no, vamos a antiparasitar. No hay ningún tipo de reacción química dentro cuando se usa la Coca-Cola, porque sé, por ejemplo, en Estados Unidos que han habido ciertos casos que cuando toman Coca-Cola lo mezclan con ciertas cosas, se hace una de burbuja que... Claro, en este caso, vean, la diarrea persiste por mayor tiempo, ya cuando es crónico,
O se presentan heces blandas, dolor abdominal mantiene, náuseas, vómitos, hay flatulencia. Y si es crónico, hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque vamos a tener el síndrome de mala absorción. Malestar general, fatiga y deficiencias nutricionales en caso de ser niño. ¿Qué es lo que va a afectar? Va a afectar el crecimiento y desarrollo de ese niño. Se observa el síndrome de mala absorción de los carbohidratos, grasas y vitaminas, pérdida de proteínas que contribuyen a la desnutrición de las anemias. ¿Por qué se observa todo esto? Por el acúmulo de trofosfoitos junto con quiste a nivel del duodeno. Entonces aquí vean, se absorbe hasta 70%, 65 a 70% de todo lo que es el alimento. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos acá? ¿Qué ustedes piden como método para diagnosticar? Prueba de heces fecales. Prueba de heces fecales, perfecto. Muchas veces, que dice la teoría, en una muestra de cobro parasitológico normal, no vemos parásitos, a veces, pero tenemos todos los signos y síntomas, que todos son falsos negativos. Preferible es hacer, si dice, tengo diarrea, hacer ese sellado. Hoy dio una muestra, mañana otra muestra, el pasado mañana otra muestra. No es posible hacer un diagnóstico clínico aceptado, por lo tanto se requiere identificar el parásito o su antígeno, y esto lo hacemos en sangre. Los trofosfoitos se pueden encontrar en líquido renal también o en materia fecal, sí o sí diarreica, y los quistes en la sólida. Aquí serían las blandas, pero la sólida sería muy dura. ¿Cómo haríamos los métodos de diagnóstico? Uno, principal, entonces, el copro parasitológico simple, lo que estamos haciendo en la práctica. Si no encuentro parásitos, quistes o trofosfoitos, prefiero pedir una muestra más y otra muestra más. Hoy una, mañana la otra y pasado. Ese es el copro parasitológico serial. La identificación de los quistes se puede hacer en solución salina o en rubor, en solución fisiológica o rubor. El hallazgo más frecuente, vean, es en heces pastosas o duras, vean, para identificar los quistes, porque ellos aguantan. En caso de diarrea, el examen coproparasitológico en solución salina permite observar a los trofosfoitos con movimiento. Aquí, con solución fisiológica, vean, esta es la famosa llave de forma piriforme. Aquí en solución fisiológica la voy a ver en movimiento. ¿Y cómo la voy a ver? Con su movimiento vibratorio y giratorio. Así la voy a ver a la llave. Ahora, si consigan, consigo ver un ratito cómo es la llave. La realidad, esa es la llave, ese es el trofosfoito. Parece un esperma. Parece. Entonces, al microscopio, así se la ve. ¿Cómo se mueve? Esa es la llave, esa es la forma piriforme. Tiene movimiento vibratorio y giratorio, ven que es lenta. Entonces, ¿ahí qué sería? ¿El fisiológico o sería el rubor? Fisiológico. Fisiológico, porque vamos a ver el movimiento. ¿Ven? Ahí entonces, esa es la forma que tenemos que ver de cardiaza. Entonces, ese es el trofosfoito. El quiste aquí no lo vemos, ¿ven? No da para mirar. Ese es ciego, todos. ¿Ah? No tiene ojos. Me salió ciego. ¿Ven? Entonces, cuesta hacer el enfoque con cámara. ¿Ven? Ahí. La voy a buscar aquí. Quiste. Ese de ahí es el quistecito. Entonces es pequeñito que tenemos que verlo en esta forma. De granito de arroz, no bien redondito como lo habíamos visto en la primera parte. Ese quistecito. Hay que mover el dominio microscópico para ver esta barra de doble sutil en esta forma y estos dos pequeños grupos. Eso vamos a tratar de ver. Eso cuesta observar un poquito. Oiga, doctor, si tiene más de 4 núcleos, ¿qué es? ¿Sigue siendo quiste? Si tiene más de 4 núcleos. No, hasta 4. A 4 es quiste, ¿no? Entre 2 a 4. Ya si tiene más de 4 hay que buscar otro tipo de parásito. Vamos a ver si ese pequeñito, eso viene a ser, ese viene a ser ese de ahí. El que no da para tirar la mano y más. Amoroso. Aquí vean más grande. Ahí, lo voy a parar. Ahí. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los quites? Entonces, hay varios quistecitos. Aquí con la flecha le voy a indicar. Entonces, este lo ven en la flecha. Ahí, este es un quiste. El segundo, este es un quiste.
este es otro kit. Entonces, traten ustedes, antes que vengan a la práctica, la próxima práctica que tengamos, vamos a ver primero ameba patógena y no patógena. Entonces, primero búsquenla esa en imágenes por internet para que cuando observemos al microscopio tengan una facilidad. Oiga, doctor, ¿y cómo no confundimos con ese redondito negro que Con está este. con ese? Ya, entonces, vean, la forma de la llave dijimos que es así ovalada, ¿no? Vean, casi no tiene nada en su interior, solamente la barra de doble azotil. Entonces, esto, vean, aparentemente parece un huevo de tenis por las características solo que le Un falta núcleo. aquí. Le falta aquí unos pelitos como una cebolla más o menos. Ya. Entonces, como vamos a ir viendo diferentes parásitos, entonces primero vemos este, vamos conociendo el otro para que ustedes puedan diferenciar. Incluso hay un cuadro listo para que lo llevemos ahí y ustedes vayan viendo si se parece o no se parece. Entonces ahí sí o sí jugamos con el tornillo microscópico para que ustedes puedan observar. Me cuesta hacer el enfoque muchas veces. Eso es perfecto, se ve. Ahí que borra esa línea. Aquí ven, a través de la línea, este de aquí, no sé si logran ver. Ahí solo, aquí miren, incluso hay uno y hay uno. Entonces es ovaladito, no tiene nada al medio, tiene uno y uno. Entonces son pequeñitos, que visto al microscopio se ve perfecto. Ya cuando se enfoca en esa parte se distorsiona. Miren, aquí uno y acá otro kit. Entonces, aparentemente esta una la barra de doble azotil. El puntito y el puntito vienen a ser los famosos nudos. Entonces son bien pequeñitos, los quistes son bien pequeñitos a este nivel. Donde podamos diferenciar. Entonces, sí o sí aquí jugamos con el tornillo microscópico. Ahora ven, aquí se ve bonito. Ahí, no sé si da para observar. Ahí. Sí. Entonces, ven, ahí entonces la barra de doble azotil y aquí uno que ya se está deformando y no se frota el otro núcleo. Entonces, en esa forma tenemos que ver el kit. Tal como se ve ahí, lo vamos a ver en materia fecal. Bien, ahora, terminemos antes. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese es el diagnóstico que vamos a hacer. Entonces, un coco parasitológico, mucho mejor si lo pedimos seriado cuando encuentra el diagnóstico. Bien, hacer un parásito en líquido duodenal. Hay ciertos países que utilizan este estudio. ¿Cuál es el gran problema? Que no es muy fiable. Entonces, vean, en algunos países se utiliza la cápsula de Bell o el enterotec. Consiste en una cuerda de nylon enrollada en una cápsula de gelatina. La técnica es como hacer una endoscopía. En un pequeño pedacito así de una cápsula tipo gelatina se la mete tipo endoscopía hasta que llega al duodeno. Ese líquido se empapa, se saca y se mira al microscopio. ¿Cuál es el gran problema de este estudio? Que uno, el paciente tiene que tener ayuno. Segundo, hay que sedarlo. Y dos, no es muy confiable. El procedimiento requiere ayuno más de 4 horas. La preparación del paciente y su sensibilidad no es más alta del 50%. No es confiable. Prefiero hacer un coco parasitológico. El estudio microscópico de ese líquido, una vez que obtenido por sondaje, es para identificar Giardia y otro tipo de parásito que se llama electrongiloides tetrorásticos. Vean, más que todo para ello. Pero ¿cuál es el problema? Que la confiabilidad, vean, no es alta. Entonces nos puede dar falso negativo. Prefiero hacer esto, un antígeno en materia fecal, que quiere decir que de la materia fecal voy a combinar con ciertos reactivos. El método de ELISA, vean, pero siempre pónganle nombre y apellido, porque ELISA yo pido para cualquier análisis. ELISA para tuberculosis, ELISA para SIDA, ELISA para parásito, ELISA para sífilis, para chancro, para gonorrea. Siempre se le pone el apellido, o sea, la patología que vamos a buscar. Porque si acá la doctora Katy me dice, hágase un ELISA, yo llevo al laboratorio, quiero hacer un ELISA, y me dice, ¿qué enfermedad está buscando? Otra vez a volver, y que me coloque el nombre y ya vamos a estar hablando. Utilizando los anticuerpos monoclonales o los policlonales, es recomendable para el diagnóstico con una sensibilidad y especificidad alta, mayor al 90%.
Entonces, la eficacia es superior al examen hipoparasitológico. Entonces, de la muestra, ya no la miro a microscopio, sino la coloco una mínima cantidad en el reactivo, mezclo y eso coloco a un cassette como hacer una prueba de embarazo. Entonces, a través de esto me da o positivo o negativo. En todas las pruebas que se utilizan así en cassette, vean, traen la letra C y la letra T. La T, vean, es el testigo o paciente y la C es el control, el reactivo que estamos utilizando. Positivo 2 rayitas, negativo 1. ¿Cuándo se invalida la muestra? Cuando solamente me da el testigo y el control no, que quiere decir que el reactivo no está trabajando bien. Entonces, mejor le elimino esa muestra y pido otra. Entonces, uno no más específico, el antígeno en materia fecal. Puedo pedir anticuerpos, eso me viene en sangre. Para identificar los anticuerpos IgG o IgM, vean. El M en infecciones actuales, aunque no se usa como procedimiento de rutina. Y el IgG, vean, se mantiene hasta por 6 meses después de desaparecida la llaga. Y su búsqueda del suero solo es útil en estudios epidemiológicos. Entonces, estos anticuerpos no los pido. ¿Por qué? Porque a veces me confunden. Voy a aprender a dar forma. ¿Se acuerdan de las inmunoglobulinas? IgG, IgM. Una es proceso agudo, una es proceso crónico. ¿Por qué no las utilizo? Entonces, la M, la IgM, vean, esta. Entonces, es un proceso agudo. Acá. Agudo. Entonces, ¿por qué no las utilizo? Si estoy con Yardi ahorita, me sacan sangre, me va a dar positivo. Me dan tratamiento 3 días, termina el tratamiento. Me hacen el control a la semana, al mes, a los 2 meses, me sigue dando positivo. Y piensan ustedes, o yo pienso que sigo con parásito. Entonces, vean acá, la IgM es proceso crónico. La IgM agudo, la IgG es crónico. Entonces, si yo me hago una IgG, hasta 3, 4, 5, hasta 6 meses, sigo dando positivo. Y yo de verdad, pucha, no me da remedio para el bicho. ¿Por qué? Porque me sigue dando positivo. Entonces, entre ellos prefiero hacerme un antígeno, que es mucho más específico, ¿no? Entonces, las inmunoglobulinas, los anticuerpos, como dicen acá, no los utilizo solamente para hacer estudios epidemiológicos, no los utilizo más. Como el COVID. Como el COVID, exactamente. Ahora, la prevención. Todos sabemos que a través de la limpieza, la cocción, hervir el agua, todo esto desaparece. La prevención comprende medidas higiénico-dietéticas personales, principalmente. Uno, el lavado de manos nos reduce bastante el contagio. La ebullición del agua por 10 minutos, hervir el agua. Si vamos al campo, nos gusta la vida de campo, entonces tratar de hervir el agua unos 10 minutos para que así ciertos microorganismos vayan destruyéndose. Vean, y la filtración de calidad de los acueductos en las viviendas, lo mismo. Si voy a utilizar, por ejemplo, aguas de novia, aguas de río, evitar que los animales se acerquen, evitar orinar o defecar cerca. ¿Por qué? Porque pueden caer los parásitos ahí. Bien, el tratamiento. Le vamos a dar los derivados de los 5 nitroimidazoles, que son de elección en las diarias. Los 5 nitroimidazoles es una familia. Entonces, ahí yo tengo que ver qué antiparasitario le dan. ¿Qué antiparasitario ustedes le dan? ¿Antiparasitario? ¿Antiparasitario? Sí, entonces se llama la familia de los 5 nitroimidazoles. Entonces, ¿qué le harían? ¿Se acuerdan de las amebas que les daban? Metronidazol, cendidazol, tinidazol. Esos son los derivados de los 5 nitroimidazol. El albendazol, ¿por qué no le doy? O el albendazol, porque es muy suave en este caso. Entonces lo doy cuando es una ameba no patógena. Esta se la considera patógena. Entonces le damos la estrella, el cendidazol. Entonces no se olviden, entonces el libro es colombiano. Tenemos que pasarnos a la dosis que dice el libro. El cendidazol viene de 1 gramo. Entonces damos 2 tabletas juntas en una sola toma. Ya, si yo estoy con Yardi, 2 tabletas juntas y no tomo más. Este es el que ataca 2 cosas, ¿no? No, este ataca solo uno. Solo uno. Solo uno. Ajá. Ese es el primero. Luego tengo tinidazol. Ahora, ¿por qué no lo utilizo mucho? Porque más que todo es más antimicótico. No lo utilizo casi para parásitos. Y el otro boom que tenemos es el metronidazol. Entonces, la presentación que tenemos acá es 500 miligramos. Y esto utiliza uno cada 12 horas por 3 días, nada más.
Entonces, el metronidazol, ¿cuándo yo lo puedo utilizar? ¿Se acuerdan la anterior semana? Si yo estoy en el campo, me llega el paciente con diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, pero no tengo la ayuda de un laboratorio, entonces solamente tengo signos y síntomas. Entonces, sospecho el parásito o sospecho de bacteria. Entonces, ahí utilizo metronidazol porque le va a pegar a los dos. Claro, entonces, antiparasitario, antibacteriano. Pero si el paciente me llega con la misma sintomatología y me llega con un resultado y ahí me informa Yardia, prefiero darle el ceftriaxona en una sola toma. Entonces, en esa forma lo utilizamos. ¿Qué más tenemos? El olmidazol, vean. Entonces, existe únicamente en tabletas y se recomienda dosis única de 1.5 gramos para adultos y en niños con peso de 35 kilos en adelante. Peso de menos kilos no se da por las reacciones secundarias que puede causar. Más común, el ceftriaxona y el metronidazol, los más comunes que utilizamos, pues son antiinflamatorios. Bien, con eso, vean, terminamos la charla.